encontrarme aquí con Diego vía online. Entonces, quiero presentarles aquí a este colega que vive en Argentina, ¿no? En la capital. Así es, en Buenos Ok. Aires, exactamente, en Argentina. Bueno, entonces hemos tenido conversaciones anteriores en las cuales él manifiesta su gran interés por la astrología védica, su aplicación ya. ¿Hace cuánto estás aplicando la astrología védica? Hace aproximadamente un año y medio, aproximadamente. Sigo estudiando, ¿no? La verdad Ujú. que soy astrólogo occidental y vine desde el 2012 más o menos estudiando esa astrología. eh, y hace poco conocí la astrología védica y me maravilló, más que nada porque yo soy psicólogo y vi que hay muchas herramientas psicológicas, ¿viste? Que tiene la astrología védica, como la luna laguna, ¿viste? O otras cosas que la astrología tropical no tiene. Claro. Como suelo usar la astrología con mis pacientes, es como que rápidamente me he visto a tener que aprender sistema o me vi forzado a estudiar, así que estoy en ese proceso, ¿eh? Ujú. Y como astrólogo occidental, ¿cuánto tiempo estás aplicándolo? Y más o menos desde el 2012 hasta ahora. Estamos en el 2021, más o menos como ya me recibí de la facultad y empecé a estudiar y van como, no sé, 10 años aproximadamente. Ujú. Que vengo estudiando, vengo más que nada aplicándolo a personas. Eso es lo que me interesa a mí. Vos viste que hay muchos astrólogos que usan, bueno, hacen astrología mundial o les gusta hacer la astrología electiva o prashna, como se llama en la astrología védica. Pero lo que a mí me interesa es cómo la astrología se puede aplicar a las personas en lo concreto y cómo puede uno ayudarlas desde ahí. ¿Sí? Eso es lo que más estuve investigando. Ajá. Bueno, la astrología electiva se llama Muhurta, Perdón, Drashna tenés razón. horaria. Exactamente, gracias por la corrección. Ya. Ok, Diego. Entonces, habíamos quedado en la última charla o entrevista sobre hablar. Bueno, yo de mi parte te puedo compartir experiencias para que todas las personas después vean este video sobre los diferentes oráculos que hay, eh, y cómo es que todos están regidos bajo un mismo principio. Es como, vuelvo al ejemplo de la electrónica. Tú puedes combinar un mini componente y puedes combinar al mismo tiempo audio y video. No sé si recuerdas en esta época, por los 80, aparecieron mini componentes que tenían sus parlantes y un televisor pequeño incluido. Claro. Ujú. Otros le ponían un gran ecualizador de varias bandas. En fin, si tú sabes cómo funciona la energía, puedes fabricar lo que tú quieras. Claro. Entonces lo mismo sucede en el campo de las artes predictivas. Si tú entiendes cuál es el principio detrás, puedes usar diferentes oráculos, leer diferentes señales, presagios, etcétera, y van a funcionar. Van a funcionar así de simple, porque el principio es el mismo, tiempo y energía. Por eso al Jyotish se le llama la ciencia del tiempo, ¿no? Kala Vidya. Aunque muchos por ahí confunden con karma, que el Jyotish es la ciencia del karma, pero no es la ciencia del karma, o al menos como muchas personas lo entienden. Claro. La astrología es el lenguaje del tiempo y este tiempo se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, yo aprendí a leer coca con un tío. ¿Has escuchado hablar de eso, no? De las hojas de coca. Sí, las he escuchado hablar, pero nunca conocí a alguien que las leyera, ¿eh? Muy bueno. Sí. Tú le das un valor a cada hoja. Entonces, antes de hacer la lectura, dices, bueno, escoges varias hojas y dice, esta hoja va a representar a la persona por quien pregunto, esta otra hoja va a representar la vivienda, por ejemplo, si estoy haciendo una pregunta relacionada a la venta de una casa. Claro. Esta otra pregunta, perdón, estas otras hojas van a representar a los compradores, esta hoja la circunstancia y así. Entonces coges las, qué sé yo, 12 o 15 hojas a las que les asignaste el valor y las coges con tus manos, haces tu oración a una deidad regente y las dejas caer.
¿no? Sobre una manta que tú obviamente ya tienes seleccionada para tus lecturas. Entonces, la forma en que caen estas hojas, si están alejadas, cercas, si están invertidas, en fin, es la respuesta a tu pregunta. Entonces, ahí viene la habilidad, la experiencia, la intuición de la persona que está haciendo la lectura. Y casi al mismo principio con muchos otros sistemas donde usan diferentes granos, piedras, caracoles o huesos. Por ejemplo, hay algunas tribus en África que usan un sistema. Ellos crean unas especies de fichas de arcilla y Mm, estas fichas de arcilla tienen diferentes inscripciones que representan números, símbolos de ganado, de plantas, de personas, más o menos como las runas. claro, las runas Ok. vikingas, sí. Ajá. Entonces, estas piezas de arcilla son ordenadas a la salida del agujero de unas arañas. Las ordenan y luego lo que estas personas hacen es ir al hueco de esta araña, agregar agua o echar agua y inmediatamente tapan la salida con una canasta. Entonces, lo que va a suceder es que la araña sale de su escondite y en la desesperación o por motivos de defensa va a tratar de salir de la canasta, pero va a hacer caer las fichas de arcilla. Luego de que Claro. ha pasado aproximadamente unos 15 minutos, sacan la canasta y bueno, parece entonces la araña volvió a entrar a su agujero y lo que hacen es estudiar las fichas, cómo han caído, el orden y ese tipo de cosas. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, vas a entender que la araña es una manifestación de Saturno y Saturno viene a significar el tiempo, ¿no? En este sentido, el oráculo de las fichas y la araña te está diciendo cómo es que el tiempo va a manejar o va a manifestar las cosas en esta pequeña comunidad. Y es muy efectivo para ellos la lectura de este tipo de oráculo. Luego hay en diferentes lugares de aquí, del lugar donde vivo, de la sierra, la lectura de el canto de los pájaros y el tipo de insectos que ven al amanecer. Entonces aquí la gente del campo, por ejemplo, tiene su pequeña parcela de tierra y suelen levantarse temprano para ir a otra comunidad llevando maíz, papas o alguna otra cosa para intercambiar o vender. Pero ellos tienen que guiarse de estas señales para saber cómo va a ir la venta, si van a encontrar Claro. al comprador, si van a sufrir algún asalto, si el clima va a estar a su favor y ese tipo de cosas. Y se guían de estas señales. Entonces, cuando yo viví en aquel tiempo que te dije que estaba con mi hijo viajando de un lugar a otro por los diferentes pueblos, tuve esa experiencia. Entonces yo decía, bueno, los voy a acompañar porque estas personas me están dando su casa, voy a cargar un poco para ayudarles, ¿no? Y ellos me decían, mira, ese pájaro es malagüero, me decía, no vamos a vender. Claro. Entonces, hacían otra cosa, planeaban hacer otra cosa. A la mañana siguiente aparecía otro pájaro y me decían, ese pájaro es de buen agüero, nos va a ir bien, ahora sí vamos. Esa era la manera en que ellos, por ejemplo, se guiaban. Y por las noches, pues, escuchaba sus historias sobre sueños, por ejemplo, ahí en estos pueblos se considera que el búho es de mal Mm, agüero. Y yo hace mirá. poco vi una película, quizás tú la viste, se llama La Tercera o La Cuarta Fase. No, no la vi. ¿De qué trata? Es de un fenómeno de abducción. Supuestamente la película está basada en los casos reales de una psicóloga que vivía en un pueblo pequeño de Canadá y todos sus pacientes que le contaban sus experiencias decían que antes de dormir veían un búho, todos, ¿no?
Y Ujú. bueno, en esta película se da a entender que el búho es como el presagio a que va a ser una noche de pesadillas. Mira. Sí. Bueno, en los pueblos de acá se considera que este ave es bastante maléfica o anuncia la muerte de alguien, ¿no? Si tú ves que este ave llega a tu casa. Y lo más recomendable es matarlo en ese instante. Ah, mira, no sabía. Sí. En cambio, en otros lugares es como, wow, qué bonito, y le toman fotos. Claro. Una situación diferente. Ahora, cuando tú manejas, por ejemplo, astrología horaria o prashna, puedes hacer una comparación, ¿no? La carta que te sale en el momento, la lectura, qué sé yo, de los caracoles, en fin, con el prashna, la carta de ese momento, y vas a ver que son equivalentes las lecturas. Claro. Ujú. Siempre has dicho que te ha funcionado el playa para corroborar tanto con tarot o viéndolo, pues corroborar lo mismo en los dos sistemas, si se quiere decir así. Sí, 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 es muy práctico. Por ejemplo, llevé un curso acá, o mejor dicho, di un curso acá de astrología hace 5 años y por lo menos tres alumnas eran psicólogas y me comentaban que en los días de Raju le llegaban pacientes muy complicados y era un hecho que cuando tenían las cartas de sus pacientes pues habían nacido con esta conjunción Luna-Raju y eran los Ujú. casos más difíciles y más problemáticos para ellas, ¿no? Entonces me decían que habían adoptado la medida de no atender en días de Raju, porque le llegaban casos muy difíciles, complicados, que les quitaban mucha energía, y entonces decían, no, mejor no atendemos esos días porque es bien pesado. Mira, a mí mi experiencia, no sé si con Raju están así, yo Ujú. que trabajo. Por ejemplo, los días de Ketu me van muy bien en mi trabajo, como que hay una energía que fluye para hacer una terapia. Eso es lo que he podido comprobar en general. Eh, pero con Rajo no me pasa lo mismo, es que depende de las influencias del día. Rajo puede ser un día donde tenga trabas y hay días que no, digamos. Y también con Saturno, que nos dice que es maléfico, a veces está bueno la estructura de Saturno, no se ve como un límite, sino, por ejemplo, es un día que yo aprovecho mucho para decir, bueno, vamos a dar forma a esto, vamos a recapitular lo que estuvimos trabajando en la terapia. Es como que es un día que aprovecho para hacer eso. Y no es como porque uno dice día de Saturno, listo, me va mal, va a ser un problema. No, Mm. Saturno en eso, en tema de ordenar ideas, de darle estructura a la terapia, a decir, bueno, ¿qué estuvimos haciendo hasta acá? ¿Qué se trabajó? Bueno, yo uso ese día para hacer eso. Sí, a mí me Después, funciona muy bien Raju. A Rahu. otras personas no. Bueno, son diferentes efectos de acuerdo a la carta personal de cada uno y en un sentido al karma que cada uno tiene con las personas que van a llegar a tu vida, sea en la Claro. forma de pacientes, pareja, amistades, en fin. Por ejemplo, el tema de Raju lo he usado para hacer muchas predicciones rápidas al momento. Recuerdo que un amigo que hacía teatro me invitó, nos encontramos en la calle y me invita, me dice, Sergio, el día de mañana vamos a tener presentación. Y justo ese momento pasa un loco por nuestro costado. Yo no sé si allá en Argentina, al igual que Perú, hay locos sueltos en la calle que están recontra sucios, llevando miles de paquetes. No sé si hay esos personajes. Sí, hay pocos, pero hay, y también lo que hay es muchos indigentes, ¿sí? Ujú. Mucha gente, el loco también representa el vagabundo, ¿sí? El homeless, el que no tiene casa, la persona que está sin casa. Y también es el loco, ¿no? El paciente Ujú. psiquiátrico, ¿sí? Claro. Hay, Aquí hay. hay dos o tres personajes así, pero que cuando pasan por un lugar, todo la zona huele feo, apesta, sí. Porque son Claro, personas que están súper, súper sucias. Bueno, ya me entiendes. sí. Entonces, justamente pasa este loco y dentro de mí digo, creo que su evento va a ser un desastre. ¿Le digo o no le digo? Entonces
no, opté por no decirle y acepté su invitación, pero fue mi pensamiento ese momento y decidí ir al día siguiente para ver cómo se iba a manifestar. Y dicho y hecho, me fui al local, que era parte de la municipalidad, y cuando llego estaba todo oscuro. Había gente, sí, pero estaba todo oscuro. Y me encuentro con una persona conocida, que era parte del elenco, y me dice, oh, Sergio, se han quemado los fusibles, no hay electricidad. Entonces la gente estaba como impaciente. Lograron arreglar eso y otra vez se armó los personajes en el estrado, en el escenario, pero empieza a fallar el equipo de sonido. Luego no encuentran la pista, ¿no? Para hacer la escena, pero al final todo no resultó y no había una solución. Eso es, por ejemplo, una experiencia. Luego en la universidad también. Cada vez que habían reuniones, bueno, a mí me nombraron, como, ¿cuál es la palabra? Jefe del salón, una cosa así. Mm. Entonces, cuando me decían, Sergio, ¿cuándo hacemos una reunión para la fiesta de la universidad? Entonces yo recordaba los días y le decía, bueno, de acá a 3 días. ¿Pero por qué de acá a 3 días? ¿Por qué no mañana? Y dentro me dice, pero mañana es Raju, ¿no? Decía. Y por la No, presión, no. yo cedía, pero lo hacía también para saber qué iba a resultar. Claro, para experimentar, para probar Exacto. cómo se mueve esta influencia. Sí. Entonces nos reunimos al día siguiente, que era un día de Raju, en fase menguante incluso. Y se acordó hacer muchas actividades para el aniversario de la universidad y como estábamos en la Facultad de Psicología, nuestro salón, nuestro grupo iba a marchar con un cerebro inmenso y todos habían decidido aportar varias partes para armar el cerebro, quién lo iba a cargar. En fin, toda una situación donde se incluía disfraces, una banda, en fin. Entonces dentro de mí decía, los acuerdos que se hacen en días de Raju no se cumplen, o se No duran, cumplen, claro. pero muy, muy mal o desvirtuados. Pero vamos a ver qué pasa. Y llegó el día y los que iban a bailar les dio miedo escénico, pánico escénico. Luego a las personas que iban a cantar no se presentaron y el cerebro que iba a ser una cosa grande, así como de 2 metros por 2, al final era un cerebro así pequeñito. No resultó, o sea, nuestro grupo fue el peor, ¿no? Sí, porque siempre premian al mejor grupo con la mejor comparsa, presentación, pero el nuestro fue el peor. Claro, son Bueno, las influencias cómo se manifestaron, ahí ves claramente. Qué mala sí. suerte. Entonces yo al siguiente semestre les dije, miren, por esta experiencia y por ciertas cosas que yo he observado, y ahí fue donde les hablé de este tema del caos, de las influencias planetarias. Entonces les dije, cuando yo diga un día, ustedes tienen que obedecer, por algo me han elegido. Entonces decidieron obedecer. Y fue mejor las cosas, resultaron mejor nuestras presentaciones, charlas, seminarios, en fin. Esa es otra parte, ¿no? Cómo se aplica el tema del prashna, o los oráculos, los presagios. Luego también recuerdo que cada vez que empezaba un nuevo semestre nos daban los horarios de los profesores, sus nombres y qué días íbamos a tener. Entonces, algo curioso es que cuando, por ejemplo, yo leía, bueno, profesor de sociología, profesor de antropología, los días en que estos profesores iban a dar sus clases eran días de Raju. Entonces yo analizaba y decía, bueno, este profe que viene debe ser bien loco, extremista, fanático, debe tener esa dosis de Raju. En Claro. cambio decía, después de Raju, si te das cuenta, viene Júpiter, ¿no? Y después viene Saturno y luego Mercurio, como hoy. Así que los días de Júpiter decía, este profesor debe ser muy bueno, muy, muy bueno. Y efectivamente resultó ser los mejores profesores aquellos que empezaban sus clases en días de Júpiter. Bueno, Claro, el el tema es que maestro, el con los gurú, profesores de antropología, viene Júpiter. Sí,
Era el año 2013. Entonces el profesor que nos toca de antropología, de sociología, los dos tenían una mentalidad que se resume en: ustedes están estudiando por gusto. Va a haber un shock económico, todos los alumnos no van a poder recuperar su inversión, esto no tiene sentido, la sociedad es un caos, se va a ir a la perdición, les apuesto que esta universidad en 2 o 3 años desaparece, y nos metían así ideas radicales, extremistas, y ese era como más o menos el tipo de su clase, su mensaje, ¿no? Sobre la sociedad, la civilización, la historia. Profesores así un poco extremos, ¿no? ¿Eso con qué influencia te dio Rajo, eso? Con Raju también, mira. sí. En cambio, el profesor que venía en Día de Júpiter era muy bueno, era uno de los mejores. De hecho, tenía pacientes que eran personajes muy conocidos en la sociedad acá de Perú, y nos contaban pues sus casos, cómo él los resolvía. Él nos enseñó psicología del crecimiento, ¿no? La psicología del recién nacido, del niño, en fin, muy, muy buen profesor. Y esa era la manera en que poco a poco saqué este calendario, que quizás tú lo viste. Sí, Sí, sí. lo saqué primero para algunos compañeros de la universidad, algunos contactos y de manera libre, ¿no? Y a lo largo de los años fui experimentando. Me sirvió, aunque algo pesado, experimentarlo. Eh, Al salir de casa, por ejemplo, a veces veía a una mujer cargando a su niño sin el esposo, solamente la mujer cargando al niño, y decía, bueno, esto es una señal de Saturno, indica una luna abandonada, sin protección y retrasos. Entonces, efectivamente, iba a la universidad, el profesor no venía, o había problemas para tomar el colectivo, en fin, diferentes cosas, ¿no? Eso que te cuento es algo liviano. He pasado muchas más dificultades cuando tenía que ir a Lima a dar clases, y viendo aún así malas señales me atreví a ir, y el bus se malograba en medio de la nevada, me quedaba un día atorado en la Uy, montaña. por Dios, qué feo. Sí, sí, sí. A ese extremo he llegado para probar el tema de las señales o los oráculos. Bueno, muy, muy bien. Yo te quería preguntar porque me hiciste acordar que vos me habías contado en una oportunidad que habías dado clases de astrología en un colegio. ¿Te acordás? En un colegio y en la universidad donde una amiga psicóloga enseñaba. Increíble, viste que yo te había dicho que acá en Argentina no lo podrías hacer. Acá en Argentina sería ilegal. O sea, Wow. como no está en la currícula no oficial que promueve el Ministerio de Educación argentino, vos no podés dar ese contenido que no está aprobado por el Estado. Y acá vos Mm. me decías que en Perú sí, sí podía. Eso es increíble. Sí, sí, estábamos en un grupo, creo que era psicología del quinto ciclo, donde el tema era terapias alternativas, algo así, no recuerdo bien, pero creo que fue hace como 5 años atrás. Entonces, esta era una amiga que me preguntó si yo podía colaborar con las clases, y llegué a dar 5 clases. Fue una presentación de la astrología, pasando por el yoga, el Bhagavad Gita, los Vedas, la Ayurveda. En fin, fue muy bonito. Te diste un gusto, ¿eh? Pudiste resumir todo en 5 clases. Muy, muy bien. Está Sí, muy sobre bueno. todo que los muchachos eran muy receptivos. Claro, había un grupo siempre que estaba como por esta rama de solamente saber del amor, ¿no? Salud, dinero y amor, pensaban que era lo único que se respondía con la astrología. Pero había otro grupo que era muy inquisitivo, muy sincero en aprender. Así, Claro, así. no, bueno, y sí, pasan todos los colegios, en todos los grupos, olvídate, eso es normal. Sí. Cuando estaba enseñando oratoria acá en Huancayo, aplicaba la astrología, porque él me ayudaba a resolver los temas de miedo, hablar ante el público. Entonces, claro, no se los decía expresamente, pero analizaba sus cartas y encontraba como la mejor manera de que ellos pudieran conectarse con las personas al exponer. Y eso basado en el tema de la luna.
Si alguien tiene la luna, por ejemplo, en signo de fuego, es mucho más visual. Claro, Las lunas en agua son más emocionales y tienen que apelar a las emociones para llegar a su público. claro, El- las de aire más intelectuales, claro, sí, las de sí, tierra algo más práctico, concreto, un objeto que puedan tocar. exacto, ajá, Bien, para ujú, hacer sí, sí, algo sí. más. Sí, acá me parece que como no, por lo menos en Argentina hay muchos astrólogos que hablan sobre cómo se puede aplicar la astrología a la educación, porque entenderían cómo enseñar, o entenderían como otra herramienta a los docentes para transmitir un conocimiento, ¿no? Pero como la astrología supuestamente no sirve y no es científica, se desprestigia todo eso, ¿no? Y no se le da lugar a nada, lamentablemente, por el momento. Sí, es verdad, pero la mayoría de personas que dicen eso nunca se han dado el trabajo de introducirse en un curso o estudiar algún libro de astrología. Entonces, por ahí está lo que se llama la hipocresía académica, ¿no? Condenar algo sin realmente estudiarlo ni practicarlo. Bueno, yo te voy a contar, ya que querías que cuente algo de mí, que me parece pertinente. Yo me recibí de psicólogo en el 2012 y apenas terminé, estaba caminando por la calle, me llega un volante de astrología y voy a tomar ese curso con una amiga. Y yo no conocía nada de astrología en ese momento. Y cuando llegué a la primera clase, algo se activó, algo me sentí raro, no sé cómo explicarlo, pero me entusiasmé, fue como un reencuentro con algo. Y la verdad que desde ese día sigo estudiando astrología hasta ahora. O sea, mi amiga dejó el curso, no le gustó, yo seguí. Y mi profesor siempre decía, en la primera clase, yo les estoy diciendo cómo se interpreta esta carta, pero no me crean. Les propongo que, si tienen dudas con la astrología, estudien y corroboren por ustedes mismos si esto funciona o no funciona. Claro. Y esto hice. Yo al principio, viste, estaba medio reacio, pero me había gustado el tema, me puse a estudiar, la empecé a practicar y me di cuenta que funcionaba, digamos. Y fue así como yo siempre le digo a todo el mundo que cuando hablo y digo que me gusta la astrología, que la uso con mis pacientes, que mis colegas me critican mucho por eso, en Argentina está mal visto que se haga eso, porque no es científico. eh, Siempre les digo lo mismo, pruébenla, estudien astrología y después díganme si lo que hago no sirve o es poco práctico o estoy haciendo una mala praxis o estoy engañando a la gente, digamos. Sí. Eh, bueno, en ese interín no solamente gané lo que es para mí el test psicológico más avanzado del mundo, porque la carta No. natal para mí es eso, sino que además me pasó que además me conecté con Dios, porque yo hasta ese momento era ateo. Yo fui a un colegio católico, eh, bueno, que me alejó de Dios, me alejó de Dios, era un colegio muy religioso acá en Argentina, que es muy típico, no sé en Perú cómo es la educación, pero acá hay un sistema privado y público. El público es laico, no tiene religión, y el privado, por lo general, tiene religión y es la católica. ¿Sí? También hay colegios judíos, hay colegios musulmanes, etcétera, pero los más comunes son los católicos. Y a mí fue maravilloso eso porque me conecté con Dios a través de la astrología. ¿Entendés? Yo no creía en Dios, me parecía algo tonto, hasta que empecé a ver a Dios cómo trabaja en la carta natal. Como que empecé a entender que ahí hay una mano divina, que hay cosas que no son casualidades, digamos, ¿no? Que está todo relacionado y eso hay una inteligencia que coordina eso, no es algo casual. Bueno, ahí puedo decir, Dios existe. Yo siempre digo, a la gente me pregunta, ¿pero vos tenés fe en Dios? No, no tengo fe en Dios. Porque tener fe en Dios es suponer que existe Dios, es tener la esperanza o el querer que exista algo. ¿Sí? Sí, Yo sé que Dios existe, no es lo mismo. ¿Sí? claro. No es lo mismo porque lo veo en la carta, lo veo cada vez que saco una carta, digamos, una carta de tarot. ¿Entendés? Ahí está Dios trabajando, ¿entendés? Ahí veo su inteligencia, su manifestación, digamos. Pero bueno, quería hacerte este paréntesis, porque me pareció importante contarte esto. Sí, está muy hermosa esa experiencia porque se trata de eso. Una cosa es creer y otra cosa es saber.
Es A como, esto me refería, por claro. ejemplo, si tú comes algo, la experiencia la tienes tú. No se trata de decir, yo creo que comí. No, yo siento, sé que he comido, lo experimento yo. Y tú no me puedes decir que estoy creyendo que comí. Es una experiencia personal. Lo mismo en el caso de cuando una persona realiza a Dios o al Señor Supremo, a Krishna, las personas te dicen, no, eso es lo que tú crees. No, es mi experiencia. Yo lo Claro, experimento. Entonces, tú no estás en mi cuerpo, en mi tiempo, en mi vida. Tendrías que estar en mi lugar para comprender. Entonces, por eso se llama la experiencia de Dios. No es una cuestión de creencia. tal Y cual. quizás has escuchado este principio que dice que uno ve lo que quiere ver, ¿no? Hay esas pruebas famosas donde se muestran dibujos, ¿no? Donde un niño Sí. solo ve delfines y un adulto ve mujeres o cuerpos de mujeres. Ese es solo un ejemplo, pero es cierto, si uno quiere ver algo, lo va a ver. Yo diría, mejor dicho, uno ve lo que puede ver, Ujú. ¿sí? Es porque en psicología hay un dicho que se dice, el loco es loco no el que quiere, sino el que puede ser loco, ¿sí? Porque vos por más que yo te diga que abandones tu casa y que vivas como un vagabundo loco en Perú, no lo vas a hacer, ¿entendés? No podrías hacerlo. Entonces, yo pienso que de acuerdo al grado de evolución de las personas, como se suele decir, o a nivel de conciencia, o la predisposición que tenga uno en su carta, o el grado de conexión que tenga con lo superior, es lo que le va a permitir o enredarse en lo material o ver a Dios. Entonces, esto es una predisposición que uno ya trae. Uno siempre tiene libre albedrío y puede elegir no verlo a Dios, aunque tenga las ganas de ver, o aunque tenga la posibilidad de verlo. Yo conozco gente que no hay chance, nunca se va a acercar a Dios por su personalidad misma, por cómo es esa persona, por el sistema de valores que la persona tiene, ¿no? Y otros que, por el contrario, ven a Dios en todos lados. Entonces, es según, ¿no? La predisposición que uno tenga, las ganas y la carta, con qué herramientas uno trae, con qué herramientas psicológicas, por sobre todo, trae. Yo me doy cuenta que ahí está la clave, la conciencia es todo. O sea, la Sí, mente es la que me permite o ver a Dios o negar a Dios. O sea, yo elijo. Esa es digamos, sería lo que estoy viendo, ¿no? Y hay gente que cuando yo, por ejemplo, doy una carta, yo lo que hago para darle una devolución es ver esto, ver si a la persona le interesan cosas materiales o si interesa trabajar en sí mismo, ¿no? A mí la mayoría de las consultas, la gente no le interesa trabajar en sí mismo ni conocerse a sí mismo. Quiere saber cuándo va a ganar más dinero, cuándo va ujú, a estar bien con la pareja, y no se preocupa en decir, bueno, yo tengo celos, o tengo este problema, tengo esta obsesión, o sufro por esto, ¿qué me está pasando? ¿No? Eso es lo que yo trato de hacer en un contexto terapéutico, ¿no? Que la gente se pregunte por mejorar su vida, que se interese por uno primero. No sé cómo será tu experiencia, pero yo lo veo así, sí. Hay un dicho de los Navy SEALs que dice, todos quieren ir al paraíso, pero nadie quiere morir. claro. O sea, nadie quiere Nadie quiere sacrificarse. exactamente, nadie quiere hacer un sacrificio, nadie quiere trabajar en sí mismo. Ajá. Y con respecto a lo que decías vos de tu experiencia con los nimitas, con las señales o el calendario, que es una forma de eh, tipificar las influencias para tratar de estudiarlas, de ordenarlas, viste tu calendario védico. A mí lo que me pasó fue que te puedo decir, te puedo aportar en relación a eso, es la teoría de Carl Gustav Jung, que es un psicólogo suizo, que lo que hace Jung, o sea, ¿por qué es importante estudiar a Jung? Porque Jung le da da la teoría de cómo funcionan los oráculos o la astrología misma, ¿no? Entonces, es muy interesante porque él, en toda su obra, explica cómo uno se relaciona con Dios, aunque no parezca. O sea, por eso yo siempre recomiendo a las personas que estén interesadas en estos temas que lo lean a Jung, porque es la base para entender, por ejemplo,
¿qué hacemos acá, por ejemplo? Porque él lo que dice es que las religiones, todas las religiones, son como una teoría que me permite acercarme a Dios, ¿sí? De forma segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él dice que los arquetipos nos dan la experiencia de lo luminoso, que lo luminoso es Dios, lo divino que está dentro nuestro, es Dios que está dentro nuestro que viene a la conciencia. El tema es que esa energía, como es universal, y nosotros somos simples seres humanos, para Jung es como desbordante, es psicotizante. ¿Sí? La gente se vuelve loca cuando no tiene herramientas simbólicas para captar esa energía de Dios. Viste que, por ejemplo, creo que son los monjes Shaolin o los monjes budistas que se van a templos a estudiar a los locos, a las personas psiquiátricas. Bueno, ellos dicen, o Jung, o otros post-jungianos han explicado, mejor dicho, que van a ver ese estado de locura porque justamente ellos estuvieron conectando con Dios, pero como que se pasaron de rosca. Fue demasiado Dios, se podría decir, entre comillas. Esta es la visión que tiene Jung. Es como energía psíquica que viene de adentro, que uno la puede aprovechar para crecer, para trabajar en uno mismo, o puede ser perjudicial para la salud mental. ¿Sí? Esta es la teoría jungiana de psicología, que se llama psicología analítica. Y lo que yo rescato es algo que ellos dicen que se llama el camino del héroe, que es una teoría de Joseph Campbell, que leyendo a Jung armó la teoría del héroe. Viste que están los arquetipos, ¿no? Que los arquetipos son patrones heredados, de formas de conducta, formas de sentir, son como imágenes que uno repliega en un determinado contexto, son imágenes innatas, son los que nos hacen ser seres humanos. Porque, por ejemplo, el loco, que es una carta que vos nombraste recién, es un arquetipo. ¿Por qué? Porque representa a la gente sin casa, a los locos en la calle, y en todas las culturas de todo el mundo, por lo general hay vagabundos, alguien que se sale del sistema cultural o social y está por fuera de eso. Eso representa el loco. Pero también el loco es el principio de energía suelta. Energía, ¿sí?, que está suelta y que después, con la carta siguiente, que es la carta del mago, se empieza a materializar. ¿Sí? Entonces, ese recorrido de tarot es el camino del héroe. O sea, es todo el trabajo que tiene que hacer la conciencia para lograr el proceso de individuación, para unir lo divino, ¿sí?, el cielo, con la tierra. Lo que une eso es la mente. Entonces, lo que Jung decía es que como hay una ley de compensación del aparato psíquico, ¿sí?, hay un equilibrio que se tiende a manifestar, mientras yo mantenga ese equilibrio no va a haber problema. El problema es cuando el inconsciente o uno de los dos polos, ¿sí?, está como agrandado, ¿sí?, como que está inflado. Eso trae sufrimiento. Entonces, es muy interesante lo que estamos hablando porque ves que todo se conecta. Y el proceso de individuación es el proceso por el cual yo vivo experiencias, ¿sí?, experiencias que va marcando Dios, y eso me hace crecer, evolucionar psicológica y espiritualmente, ¿sí?, las experiencias. Cuando una persona sufre y va a terapia, es porque no está destrabando ese camino. Cuando hay trabas en ese proceso, ¿sí?, que son los 22 arcanos mayores, ¿sí?, que es una rueda que nunca termina. Uno empieza, hace el recorrido y vuelve al loco otra vez. El loco es el principio y el final, ¿sí? Es como el zodíaco, empezás en Aries, terminás en Piscis, ¿no? Y vuelve a comenzar. Bueno, eso es como que uno, como en la terapia junguiana, lo que tiene que hacer es tratar de destrabar qué es lo que está haciendo la persona que no está dejando fluir ese proceso natural. O sea, yo no sé si sabías algo de esto, Sergio, o no, o te Sí, sí, parece muy los extraño. ciclos de crecimiento que me estás explicando tiene mucho sentido. En el horóscopo Claro, también es así. claro, bueno, pero ¿habías escuchado que Jung hablaba de esto o no? Sí, sí. Bueno, entonces ahí voy. Entonces yo por eso te decía que hablemos un poquito de la teoría del caos que vos estabas trabajando, porque el proceso de individuación es para ordenar caos. ¿Sí? Ajá. El caos que uno tiene en el mundo interno la ordena a medida que va haciendo esto. Para Jung,
el caos es crisis de sentido. Cuando algo no está ordenado, no tiene sentido, eso es un caos. El proceso de individuación, a darle sentido, lo que hace es integrarlo a mi persona, y yo al asimilarlo lo puedo integrar a mi ser. Entonces, está muy bueno esto porque nos enseña a ver la vida con otros ojos, ¿no? Nos da como otra visión de lo que hacemos en este plano. Y lo bueno es que si vos lees a Jung, te da como un bagaje teórico, si lo querés decir así, que te permite mirar con otros ojos también las religiones, ¿sí? No solamente, porque Jung estudiaba justamente las religiones, porque es lo que Te te permite ver la permite... esencia. ¿Eh? Te permite ver la esencia. Claro, te permite ver la esencia, pero para él también permite trabajar con el inconsciente colectivo sin quemar. Vos viste que está el Ujú. concepto del sol cuando se acercan dos planetas al sol, se dicen si está combusto o no, como que se quema. El planeta que está muy cerquita al sol, tipo Mercurio a 1 grado, ponele, ese Mercurio funciona mal porque está quemado por el sol, ¿no? Bueno, él ve la relación de Dios con los seres humanos de esa misma forma. Dios es como un sol gigante. Si yo me acerco mucho, me quemo, me vuelvo loco. Si yo tengo la distancia justa, puedo aprovechar esa energía para integrarla a mi vida. Bueno, eso sería, digamos, lo que son las religiones. Marca la distancia adecuada entre Dios y yo. Y además me da la estructura para relacionarme con Él. Ujú. Yo sé cómo adorarlo, sé cómo dirigirme a Él, y todas las culturas tienen, digamos, no hay una sola forma de acercarse a esa energía, ¿sí? Según las religiones tenemos diferentes formas. Todas son válidas en ese sentido. ¿Expliqué bien? ¿Se entendió lo que estoy contando o fue muy Sí, complicado? por eso existen diferentes sistemas de yoga. Para la gente intelectual está el Dhyana Yoga. Para la gente que le gusta, por ejemplo, la filosofía, etcétera, está ese tipo de yoga. Para las personas que les gusta el canto, el baile, la adoración, la devoción, está el Bhakti Yoga, que es como el que tiene más apertura porque no necesita que tú seas un gran intelectual, en fin. A la gente que le gusta, por ejemplo, trabajar, entonces está el Karma Yoga. Para la gente que está más conectada con su cuerpo, las disciplinas físicas, está el Ashtanga Yoga o el Hatha Yoga, en fin, porque cada uno tiene una percepción de acuerdo a su evolución, etcétera, diferente de la verdad absoluta. Es como si este objeto, por ejemplo, tú lo ves y dices es Sí. un rectángulo, pero si lo ves así es un círculo. Entonces depende de tu percepción, el objeto es el mismo, pero tu percepción va a ser diferente de acuerdo a tu posición. Así que tiene sentido lo que estás diciendo. Sobre el tema del caos, eh, la astrología, la explicación que te da Jung, te da altura. Y desde cierta altura vas a tener una visión más completa del panorama, Claro, ¿no? Entonces, lo que permite este conocimiento es comprender que el aparente caos en verdad tiene un orden, un patrón. Es como exacto. si tú ves un texto, ¿ok? Si solo lees un pedazo del texto, quizás no tiene mucho sentido, pero ya cuando te alejas, ¿no? Tienes cierta distancia para ver las cosas y ver el texto, puedes leer y tiene sentido recién esta página. Pero si estás muy cerca, entonces no vas a entender de qué se trata. Entonces las personas generalmente tienen problemas porque están muy metidos en una situación, sea económica, de pareja, personal, no tienen la distancia, la visión para ver las cosas en su correcta perspectiva. Lo mismo sucede en el caso de las religiones que estabas mencionando, ¿no? Si uno no ve a lo largo de la historia el patrón común que tienen todas las religiones, si uno está muy metido en una agrupación religiosa, entonces esa cercanía, ese estar muy involucrado, no le permite tener esa visión general y conocer la esencia. Es como, por ejemplo, en artes marciales, la esencia es la misma. ¿Cuál es la esencia de las artes marciales? Energía y movimiento.
En Claro. karate los movimientos son más rectos, tú habrás visto, pero en kung fu son más curvos. En un arte marcial usan más los pies como el taekwondo, en otro usan más los codos y los puños como el muay thai, pero el principio de todas las artes marciales es cómo usas tú esa energía de tu cuerpo. Lo mismo sucede, ¿no? Las diferentes manifestaciones religiosas tienen un mismo principio, que es el yoga, o sea, cómo me uno, me conecto con el Señor, con Krishna, con Dios, con la divinidad, cómo me conecto. La Totalmente. esencia es la misma. Sheila Prabhupada en sus libros, él hablaba de los diferentes tipos de yoga, como vos dijiste, y como que también uno tiene que hacerlos al mismo tiempo todos. Sería Sí. como, yo tengo entendido eso, ¿no? Que hay que hacer todos los yogas en la medida que uno puede, porque es como que uno ahí abarcaría todos los aspectos de Dios, o sea, acercaría a Dios desde todos los lugares humanamente posibles, digamos. El yoga para la era moderna es un capítulo que está en este libro de la autorrealización, donde Prabhupada explica que existen diferentes procesos de yoga para diferentes sociedades y épocas. Y de acuerdo a las autoridades védicas, como el señor Chaitanya Mahaprabhu, etcétera, recomienda que el Bhakti Yoga es el proceso recomendado para esta era, porque reúne las condiciones que a las personas les gusta, que es cantar y bailar. Entonces, tú Claro. sabes muy bien que a través de la música y el canto se mejora muchísimo la conciencia, la comprensión de las cosas. En cambio, si uno está como muy serio, es un poco difícil asimilar las diferentes experiencias. En cambio, si estás en modo de juego, estás relajado y la respuesta viene. Eso es así como vos decís. Es cierto que la música hace eso, que es una energía que llega al alma, que traspasa lo racional de la mente, por eso es tan importante la música. Y todo tipo de arte, diría yo, no solamente la música o el baile, sino el arte en general es como que viene a cumplir esa función. Y hablando de eso, el tarot, tanto como la astrología, que es una ciencia y un arte, para mí son ambas cosas, como que si ustedes pueden ver, acá voy a mostrar, no sé si se ve, Sí, por sí. ejemplo, este es el tarot Tot, ¿sí? Que es el tarot de Alice Crowley, que es un ocultista, es contemporáneo Aleister Crowley. a Aleister Crowley, perdón, gracias por la corrección de Barshi, que es el ocultista compañero de Rider White, del que hizo el tarot Rider White, que es re conocido, y como ustedes pueden ver, las cartas es una obra de arte. O sea, Sí. por ejemplo, esta es la justicia, ¿sí? Que se llama el ajuste acá, en este mazo. Y yo les voy a mostrar el otro. Estos son los arcanos mayores de Rider White, ¿sí? Que es otro colega, perteneciente a la misma orden, otro ocultista, que relaciona la Kabbalah con el tarot, ¿sí? Esta es la sacerdotisa, como pueden ver. Este mazo es muy conocido, se usa en Argentina junto al Masterchef para aprender tarot. Entonces, quiero que vean que estos son arquetipos que están simbolizando tipos de energía y al mismo tiempo están indicando ciertos trabajos para la conciencia, ¿sí? No solamente se manifiestan. Por ejemplo, uno puede leer el diablo, ¿no? Puede leer el diablo como, bueno, los apegos, las adicciones que uno tiene, por ejemplo, eso representa el diablo, pero al mismo tiempo esta carta representa como arquetipo un trabajo para mi conciencia, ¿no? De purificación, de romper los apegos, me está invitando a ver de qué yo soy dependiente, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, le tiro el tarot a alguien, siempre como soy psicólogo, me gusta trabajarlo de esta manera. Hay otros tarotistas que hacen el énfasis digamos, en el significado más mundano de esto, ¿no? Por ejemplo, si sale esto así, con los amantes, uno puede pensar que se trata de infidelidad, o es la clásica interpretación, ¿no? Pero yo lo que trato de ver ahí es cómo armonizar las cartas y no solamente decirle, ahí está, no sé, por ejemplo, es un ejemplo tonto esto que estoy diciendo, pero muchas veces esto se puede asociar de muchas maneras, pero depende de las cartas que acompañen, yo este tipo de cosas, según la pregunta que se haga, puedo decir, bueno, acá me está hablando de cierta infidelidad, ponele, o cierta obsesión por tal pareja o por tal persona, depende cómo salga, ¿no? Por ejemplo,
Y yo lo que trato siempre de hacer con el tarot, como es una herramienta psicológica, acá tengo el universo entero para mí también, no solamente la carta natal es una representación del universo este, representado en una carta natal, es como un microuniverso, digamos. Y el tarot Sí. también, en su manera, representa eso. Trato siempre yo de devolverle a la persona la posibilidad de trabajar psicológicamente para que armonice con las energías que vienen de adentro de una forma más favorable. Entonces, yo lo que trato de hacer entonces con el tarot es, como hace Jung, es a invitar a la persona que trabaje consigo mismo, que se observe, que vea las conductas que está teniendo y que trate de corregirla para su beneficio. Exacto. Porque como podés ver acá, en el diablo, esas dos personas se ataron por voluntad propia abajo del diablo, ¿sí? Mm, La historia de esta carta es esta, que estas dos personas por voluntad propia se atan al diablo. Entonces, la persona cuando se apega a algo, lo hace voluntariamente. Lo que pasa es que después se queda atrapado y no puede salir. sí. Entonces, yo trato siempre de tanto la carta natal o cuando tiro las cartas, siempre hacer énfasis en esto, ¿no? En darle la posibilidad a la persona a que se libere de esto, a que de esto, poder verlo, ¿sí? Lo que hace el tarot es poner el inconsciente enfrente de la persona. O muchos dicen, viste, que está Paramatma, ¿no? Que es el Dios adentro de uno. Bueno, ese guía interior yo lo puedo tomar como que es un mensaje de este guía interior. ¿Por qué no Exacto. tomarlo así? Como que yo tiro las cartas, pregunto algo y Dios me está contestando Exacto, lisa sí. y llanamente. O sea, no hay más que esto. O sea, Dios, ¿qué relación más íntima podemos tener con Dios que esta? Que es directamente preguntarle. Lo que pasa es que, claro, Dios no nos va a veces a contestar con palabras, sino con símbolos. Es como un lenguaje universal, que son el lenguaje de las energías. Por eso Dios puede contestar con cartas, por ejemplo. Por ejemplo, Pero, exacto. pero yo quiero hacer esta aclaración porque yo cuando empecé a estudiar tarot, mucha gente me empezó a decir, me han mandado mensajes diciéndome que esto era tarea del diablo, que la astrología también, más con las cartas, ¿eh? Como lo usan las brujas y está como todo ese clima, ¿no? De brujería y demás. Yo quiero invitar también a la gente a que estudie tarot y que corrobore que no es así. Que como me decía mi profesor de astrología, como decía acá de Bargi, que no tenga miedo de acercarse y de corroborar por uno mismo, y si no le gusta puede dejarlo. Lo que yo les voy a contar es que mi experiencia fue que me ha permitido ayudar a las personas el tarot, tanto como la astrología. O sea, yo estaba buscando herramientas que me permitan hacer eso y las encontré. Pero por la fama que tienen, yo entiendo que la gente todavía, por la iglesia católica, más que nada, que esto sería paganismo para la iglesia católica, brujería. eh, yo los invito a la gente de que saque ese prejuicio de la mente por un segundo y que se ponga a leer un libro de tarot o a estudiar astrología, porque va a haber, creo que es la conexión más directa que yo encontré con Dios. No sé si fue tu experiencia de Valle, pero en mi caso me conecté totalmente con Dios a través de estas cosas. No solamente leyendo la Biblia o leyendo el Bhagavad Gita, que también, obviamente, pero esto es como de otro orden, no sé cómo explicarlo mejor, porque lo tienen que experimentar, diría yo. Creo que hay Claro. cosas que no se pueden, yo les puedo decir, háganlo, esta es mi experiencia, pero cada uno debe corroborarlo individualmente, a ver qué le pasa con esto. Sí, es cierto, cada uno tiene que experimentar porque no hay otra manera. Es como, por ejemplo, la teoría del Big Bang se enseña en las universidades y es aceptada como una teoría científica, pero la pregunta es ¿cuánta gente en la sociedad realmente entiende esta teoría de cabo a rabo? ¿Cuánta gente? Tienen que ser matemáticos, físicos. ¿Cuántos matemáticos y físicos hay en la sociedad que puedan comprender esa teoría? Muy, muy pocos. Pero la gente lo acepta no porque entiende esa teoría,
¿no? Claro, Sino por un fenómeno sociológico, porque eso es la ciencia oficial y no te claro, queda otra como que, bueno, sí, acepto. Pero estás aceptando algo que no has estudiado a fondo. claro, Entonces, este es un tipo de hipocresía. ¿Por qué aceptas algo que no has estudiado, ¿ok? Que no lo has corroborado? ¿Y por qué no aceptas algo como el tarot que tampoco lo has estudiado ni lo has practicado? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué claro. simplemente lo condenas? Entonces, este fenómeno se llama hipocresía académica, donde tenemos esa tendencia a que lo que no conocemos lo condenamos. Brujería, paganismo, satanismo, en fin, cuando nunca nos dimos el trabajo sincero y serio de estudiarlo. Otro ejemplo, cuando se expuso la teoría de la relatividad de Einstein, en aquel entonces un periodista le preguntó a uno de los asistentes, le dijo, ¿podría por favor explicar para el público en general esta teoría? Y él dijo, no, Claro. porque necesitas un público adecuado para presentar las pruebas adecuadas. Por ejemplo, si yo te empiezo a hablar acerca de la última revolución de la nanotecnología aplicada a semiconductores en aparatos de medicina. Claro, yo eso no entiendo nada, así que me vas a hablar y no lo voy a poder, Claro, no lo voy a poder comprender. exacto. O sea, por más que yo presente pruebas, pero si el público no está capacitado para recibir esas pruebas, no lo va a entender. En consecuencia va a decir, no, eso son palabrerías, es una ilusión. Entonces lo mismo sucede con el tarot, con la astrología. Si quieres presentar experiencias y todo, tienes que tener un público que está preparado, con lo básico al menos, para entender. Ahora otro punto, el tema de del tarot y todos estos oráculos. Obviamente, la verdad se va a presentar mediante imágenes, que es el caso del tarot. Puede ser por música, puede ser por cálculos matemáticos, puede ser por hexagramas, por hojas, por señales. La verdad siempre se va a manifestar de alguna manera. Estoy de acuerdo con vos, es como que el tarot es un camino, hay muchos, como el I Ching, como las runas, como dijiste vos, los nimitas, aunque yo entiendo que las señales a veces a la gente se le hace difícil entender el tema de los nimitas porque no logran entender que es un nimita de lo que no es. Entonces, yo siempre le digo a la gente que depende del contexto depende de lo que esté pasando, uno tiene que hablar de sincronicidad, ¿no? Del fenómeno de sincronicidad, que son conexiones acausales, ¿sí? De hechos, que no se conectan por hechos lógicos, sino por sentido, ¿sí? El tarot es eso, cuando yo saco una carta y me sale el diablo y me salen los enamorados, yo puedo pensar que esta persona está apegada a una pareja. Entonces yo le voy a decir al consultante, me parece que estás apegada o estás pensando en alguien que no es tu pareja puntualmente, sino quizás algo extramatrimonial, o estás obsesionado con una pareja anterior. Y la persona va a decir, sí, era eso. Bueno, ahí hay un fenómeno de sincronicidad Sí, que son estas conexiones acausales, ¿sí? Porque la carta no tiene nada que ver con lo que pasa, pero sí de sentido. O sea, el sentido es lo que es la conexión. ¿Sí? Yo puedo asociar en mi mente, como el diablo tiene que ver con los apegos, con el deseo sexual, por ejemplo, y los enamorados tienen que ver con los deseos, con las decisiones, pero también tiene que ver con la pareja. Yo puedo pensar que la persona está pensando en una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se va a haber un correlato entre las cartas y lo que le pasa en la vida de la persona. Y no es azaroso, porque de todas las cartas del mazo me salieron justo esta, que es justo el problema que tenía la persona. Eso no es casualidad para Jung, y es un fenómeno de sincronicidad, ¿sí? Que es una relación acausal, no hay causa-efecto, ¿no? No es que la ajá, carta provoca que la persona esté pensando, no, me está contando qué hay dentro de la persona, cuál es la energía predominante de ese momento de la persona, en la exacto. mente, por ejemplo. Entonces, me salen las cartas que yo puedo interpretar, hay muchos significados, hay muchos otros, como que está obsesionada con alguna pareja X, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, así funciona. Parece magia, pero en realidad es un principio de la energía, no es magia. Sí, Este, eso se explica
con lenguaje científico con estos personajes como Edward Lorenz, matemático y meteorólogo, y luego un ingeniero de la IBM también que estaba descubriendo patrones en las interferencias de comunicación. Por ejemplo, este matemático y meteorólogo quería introducir pues diferentes variables en una ecuación matemática para poder predecir el clima. Entonces, esto lo aprendí en una clase de matemática en la universidad, donde teníamos una muy buena profesora que nos pedía investigar sobre los diferentes matemáticos o teorías. Y él, por ejemplo, se dio cuenta de que una pequeña variación en introducir los datos en una ecuación, una pequeña variación solamente de fracciones decimales, operaba un gran cambio, ¿no? Por más que haya sido mínimo el cambio, los resultados eran completamente opuestos. Entre un día soleado y un día nublado, la diferencia era mínima en la Claro. ecuación, pero el resultado era tremendamente distinto. Entonces, a él le llamó la atención esto y, si más lo recuerdo, paralelamente a este descubrimiento, había un ingeniero, como te digo, de la IBM, que se le pidió eh, corregir fallas en la comunicación entre diferentes terminales de cómputo, y él descubrió, fue el matemático que presentó la teoría de los fractales. Mira, Ok, entonces él descubrió que las interferencias electrónicas manifestadas, por ejemplo, si ahora hay interferencia en nuestro monitor, vamos a ver como pequeñas manchas o puntitos. O cuando escuchas radio, vas a escuchar como una especie de sonido de lluvia, ¿no? Bueno, ese sonido o esas manchas en el monitor aparentemente al azar presentan un patrón que fue descubierto por este ingeniero. Y él se dio cuenta que estas interferencias ocurrían en patrones cada vez más grandes en el tiempo. Si había una interferencia cada 2 segundos, esa misma interferencia, la misma intensidad ocurría, por ejemplo, cada 2 días y luego cada 2 meses. Entonces te vas dando que hay una cuestión de proporción: 2 días, 2 semanas, 2 meses. Él descubrió ese patrón proporcional y eso justamente son los fractales. Tú ves, por ejemplo, un brócoli, por ejemplo, ves que parece un árbol, a primera vista parece un árbol. Si tú te das cuenta, el brócoli está formado por pequeños árboles y cada uno de esos pequeños árboles tiene a su vez otros árboles más pequeñitos que son exactamente igual al todo. Este es más o menos lo que la gente puede entender con el tema de la teoría de fractales. Ahora, estos dos campos de investigación, la teoría del caos y el fenómeno de los fractales, explican cómo es que los eventos que ocurren en el mundo, ya sea en la sociedad de seres humanos, como por ejemplo crisis política, hambruna, pandemias, o en las sociedades de animales como fenómenos de extinción, plagas, todo eso, ocurre siguiendo un patrón. Pero ¿cómo vas a poder ver ese patrón? Tendrías que vivir, por ejemplo, 1000 años para tener una experiencia de claro, diferentes pandemias que han ocurrido y decir, mire, cada cierto tiempo hay pandemias, pero en este momento nadie tiene la edad para poder hacer eso. Entonces, este matemático desarrolló una ecuación que le permitió graficar, eh, digamos, con funciones matemáticas, cómo es que los diferentes eventos que ocurren en diferentes sociedades se van repitiendo cada ciclo de tiempo. claro. Por lo tanto, ya está de alguna manera por un gran grupo de científicos o matemáticos que realmente el caos no existe porque nuestra percepción del caos es muy limitada.
Si claro, tuviéramos la capacidad de vivir miles de años, podemos ver que en ese aparentemente caos hay un patrón, hay un orden. Entonces, volviendo a lo que tú decías, aparentemente tú sacas una carta y para las personas que no entienden dicen, no, pero eso es azar, ¿qué tiene que ver con lo que yo pienso, siento? claro, Pero no, bajo este principio uno puede entender que justo la carta que te sale está en sincronicidad con tu tiempo, con tu energía, con tu karma, con tu destino, con tu patrón de comportamiento. Es un reflejo, una proyección de ti. Por eso es que esta teoría del caos debe ser estudiada por aquellos que quieren entender el principio del libre albedrío, claro. porque un pequeño cambio que tú hagas en tu vida va a cambiar la dirección de tu destino. Existen cosas obviamente que no se pueden cambiar, como tu cuerpo, el color de tu piel, tu ADN, tus padres, tu patria, donde naciste. No, estas cosas no se pueden cambiar, pero hay otro tipo de situaciones que dependen completamente de tu decisión. Y así sea una pequeña decisión, va a dar un resultado completamente diferente, así no tomas esa decisión. Por eso es que, como solía explicar en las clases, la carta astral que tú tienes, okay, está determinada por las acciones que hiciste en una existencia anterior. Por lo tanto, en esta vida tienes la oportunidad de crear tu propia carta natal, ¿no? De acuerdo a las condiciones que no puedes cambiar, pero el otro porcentaje de cosas que sí puedes cambiar, como la manera de reaccionar frente a un evento. Claro, totalmente. Hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Y eso marcan lo que sería nuestro destino, si lo querés así llamar, o nuestro devenir en el mundo. Y eso, una decisión puede ser que termine de una manera o que termine de otra totalmente complicada. Sí, O sea, es así de complejo y así de simple, digamos. Entonces, es exacto. como, En filosofía védica eso se llama Achintya Veda Veda Tattva. La unidad y diversidad que existen al mismo tiempo. claro, qué interesante, ¿no? Es como que vemos nuestra relación con el espacio-tiempo, ¿no? Ahí, que lo estamos construyendo y al mismo tiempo tenemos algo ya armado y otra cosa que podemos crear. O sea, Sí. es increíble. A propósito de del tema que mencionas del espacio, ayer conversaba en la noche con una persona que había ido a un lugar en México y me estaba comentando que este lugar le dio una realización espiritual muy importante y tiene que ver con cómo es que las experiencias que suceden se impregnan en el lugar. Y quizás te ha pasado, no lo sé, pero cuando me ha tocado, por ejemplo, hacer correcciones de Vastu, y Claro, esto para aprovechar el comentario sobre lo que decíamos, o que se entendió mal, que el Feng Shui es igual al Vastu Shastra, no es igual, tienen similitudes, pero no es igual, obviamente. Cuando me tocaba ir a alguna casa a hacer correcciones, eh, tú te das cuenta de que todo espacio en el que ha habitado alguien tiene una carga energética, tiene una vibración particular, y por más que las personas ya no están ahí, hay los remanentes. Entonces yo trabajé un tiempo con unos amigos que estaban en el negocio de los inmuebles, perdón, y habían comprado una casa hace un año y no la podían volver a vender. Y en este mundo de los inmuebles, si no vendes una casa en 3 meses, estás en pérdida. Me claro, decían que, bueno, esta casa la compramos en ocasión, muy barato, pero hace un año que no la vendemos. Y por favor, claro, quiero que nos ayudes. Entonces fui a la casa esta, que ya estaba pintada y remodelada, pero llena de polvo, y al entrar pude percibir muchísima ansiedad, tristeza. Entonces yo les pregunté, ¿quién vivía acá? ¿Quiénes eran las personas que le vendieron esta casa? Porque yo noto
que aquí hay mucha ansiedad, hay mucho sufrimiento y quizás un mal karma de violencia, etcétera, y por esa razón no se puede vender. Y si la persona que compra esta casa vive acá, va a tener problemas. Y ellos me contaron que se lo vendió una madre que estaba desesperada porque el marido lo dejó, se escapó con los hijos y ella tenía que irse a buscar, a rescatar a sus hijos y no tenía dinero y remató la casa. Pero fue todo un escenario, una situación bastante dolorosa para la mujer. Y entonces ese era el mal karma con esa casa, ¿no? Claro, Le había traído sufrimiento, malas experiencias al habitante. Bueno, el punto es este, que todos los espacios van a absorber el estado de conciencia de las personas que están habitando ese lugar. Y esto tiene relación con lo que comentamos en la entrevista anterior, cómo es que tú cuando estás observando el cielo, las estrellas, los planetas, llegas a realizar que esos mismos planetas, constelaciones, fueron testigos de lo que ocurrió hace millones de años atrás. Esas sí, mismas estrellas y planetas estuvieron presentes ahí. Entonces, para mí es muy especial tener siempre este darshan o esta visión de todos los grajas, de todos los planetas, porque yo digo, wow, estos planetas estuvieron presentes cuando el Señor Krishna estuvo aquí, en la Tierra, cuando el Señor Chaitanya estuvo hace más de 530 años ejecutando sus pasatiempos, o cuando el Señor Ramachandra estuvo en la Tierra. Todos ellos estaban presentes y ahora están aquí. Y tengo la oportunidad de dirigirme a ellos, orar, conectarme con estos sabios que viven en estos planetas para tener revelación de lo que ocurrió o de cómo comprender la astrología. Esa misma conexión, ya no a nivel macro, sino a nivel, digamos, local o a nivel micro, sucede cuando tú ingresas a un espacio. Incluso, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de ir a tu vivienda y si tú no sí, estás, yo por entrar a tu cuarto puedo comprender tu estado de conciencia, de acuerdo a cómo están las cosas, el orden o los que tienes ahí. Puedo hacer una lectura, ¿verdad? claro. Y eso es lo que hacen los criminólogos, ¿no? Entran a un lugar, ven el arma, ven las circunstancias y te dicen, esto pasó de Así, esta así. manera, etcétera. Exacto. Claro, Entonces lo mismo es en el tema de la astrología. Ven los planetas cómo estaban, el astrólogo allá, la persona que nació en esta época va a ser así o así. Estos van a ser los efectos, igual que los forenses, ¿no? Estudian los cuerpos, la escena del crimen, y ellos como, ¿cómo lo diríamos? Pueden volver hacia atrás, ¿no? Estudiando todo. Pueden decir, el accidente comenzó a tal hora, se desarrolló de tal manera y terminó en esto. Eso hacen los peritos. claro. Así que el tema de el azar no existe para quien tiene conocimiento y realización. El azar puede ser el libre albedrío que tiene cada uno. Eso sí puede ser al azar, ¿no? Es como Krishna le habla del Bhagavad Gita a Arjuna y Krishna al final dice, bueno, Arjuna, tú decides. Claro, Eso ya está al azar, no claro. puedo obligarte. Claro, yo quiero que cumplas tu deber a Arjuna, pero si vos querés hacerlo, si no, no, digamos. Y él Claro. eligió, como comprendió, eligió seguir el deseo de Krishna. Ajá. Esa es la dosis de azar, si le podemos llamar así, porque es algo que ya está en manos de los otros. No se puede hacer nada y depende de la otra persona. Sí, está muy bueno lo que dijiste. También me quedé pensando en esto de que vos decías de la casa que no se podía vender, que te pidieron ayuda. Vos entendiste de que había una energía densa ahí y que la casa fue comprada por una mujer desesperada, ¿no? Fue la, No, la lo conclusión. vendió una mujer Ah, no, vendió una desesperada. mujer desesperada. Estaba en remate. Claro, y mirá cómo quedó eso ahí, ¿no? Cómo quedó la energía en esa casa. Sí. Qué increíble. Ujú.
A mí el otro día yo estoy haciendo ahora cursando un curso de Bhagavad Gita introductorio en ISKCON de Buenos Aires, a distancia por la pandemia, y justamente en la clase anterior, del día sábado, vimos esto de las teorías, ¿no? Esto de que la ciencia quiere explicar en términos materiales cosas como, por ejemplo, la existencia de Dios. Entonces se ponía en cuestión que si Dios no es material, ¿cómo van a poder explicarlo con cosas materiales, ¿no? O sea, es algo inmaterial, se tendría que explicar con cosas inmateriales, en un punto, ¿no? Como que la ciencia, al aplicar el método científico, solamente puede estudiar lo que encuadra con ese método. Lo que está bajo control. Si no hay control, no Claro, se puede experimentar. exacto. En cambio, por ejemplo, si vamos al caso del ejemplo de la casa, no se podía estudiar porque esa fue la percepción de Sergio. Él fue, Ujú. sintió esa energía y pudo entender que la persona que estaba ahí estaba sufriendo y que la casa no se vendía porque la energía estaba puesta, esa energía densa, digamos como que le producía rechazo a los posibles compradores, Exacto. digamos. Esa es la palabra, rechazo. Pero científicamente no tiene forma de comprobarlo. Lo que yo quiero decir es que no es menos válido por eso, ¿sí? Es como Ujú. que acá en psicología pasa mucho, porque en psicología es un problema para estudiarlo científicamente, digamos. O sea, porque muchas de las cosas que pasan en psicología, la mente, por ejemplo, no es algo, es algo material y a la vez no. Sí. Es como que el cuerpo, por ejemplo, sí se puede estudiar porque lo podemos ver y tocar, pero la mente no. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo estudiamos algo que yo no lo puedo medir, no lo puedo cuantificar, no puedo aplicar el positivismo, digamos? ¿No? No, El eh, empirismo. claro, exactamente, el empirismo, el positivismo, esto de que sea medible, de que sea cuantificable, de que sea posible de ser reproducido. Entonces, si todos los seres humanos son únicos, ¿sí? Sergio tiene un tipo de mente, un tipo de temperamento, ciertas energías lo hicieron nacer y él es de tal manera, yo soy diferente a él. Pero ¿cómo podemos entonces estudiar la mente en general si somos todos distintos? No hay dos personas iguales en el mundo, Claro. ¿no? Podamos, aunque seamos iguales físicamente, seamos hermanos gemelos, mellizos, como quieras, la psicología Sí, seguramente claro. va a ser otra. Mm. Entonces, yo encontré en la carta natal una posibilidad de estudio en esa línea, porque lo que estoy estudiando es la composición energética de la persona. ¿Entendés? Entonces, ¿cuánto fuego tiene alguien? ¿Cuánto agua tiene alguien? Eso marca y me da indicios de el temperamento, la psicología de esa persona, que es lo que hablamos el otro día, que eso no lo encontré en ningún test psicológico. Eso es algo de lo que me maravilló de estudiar astrología, ¿no? Que la gente antigua, ¿no? En la época medieval y mucho antes de eso todavía, no tenían Google, pero podían ver la energía de la persona en la carta natal, la calculaban a mano. No, Sí. no tenemos el Jogan Jora como para ahorrarse todos los cálculos encima, porque tenían que hacerlo todo a mano. Entonces yo no me dejo de maravillar y con esto, ¿no? Que no es algo para tomarlo a la ligera. El astrólogo estudia las energías de la persona y por eso puede decir un montón de cosas de la persona. Sí, es verdad. Solamente con ver a alguien, tú puedes ya decir ciertas cosas, ¿no? Tener cierta información. Sí, Em, sí, de por hecho, ejemplo, a mí había me sorprendió ver los pares de opuestos en la carta natal, por ejemplo. Viste que, por Ajá. ejemplo, uno de las cosas que dice el budismo es esto de los opuestos, de que no hay, de integrar los opuestos. Y eso lo podemos ver en Marte y Venus, en Saturno y Júpiter, en Rahu y Ketu, en la Luna y el Sol. Sí. Entonces, a mí me llamó la atención esa polaridad, esa combinación de energías, que son arquetipos, ¿no? Son tipos de energía que producen efectos
en todas las dimensiones del ser humano. Ujú. O sea, Marte da efectos en lo psicológico, en lo material y en lo corporal, y en lo emocional también. En todas las dimensiones del ser humano, Marte da esa impronta. Ni hablar de los nakshatras, que eso es algo que tiene la astrología védica, que no tiene la astrología occidental, pero que los nakshatras colorean, vuelven a dar otra influencia y también psicológica, material, emocional, o sea, se le suma más todavía. Yo no sé si me podés contar vos tu experiencia así en grandes rasgos sobre cómo influyen o cómo notaste que influyen los planetas en la psicología. Por ejemplo, yo he notado que Marte o un maléfico en el ascendente, o Rahu y Ketu, ¿dónde están? No importa dónde, pero donde están, esas son áreas de la vida donde va a traer sufrimiento a la persona, no va a saber integrar esas energías. Ujú. O la luna mal aspectada con algún maléfico, o con Rahu, o con Marte, o con Saturno, o el Sol también, puede traer problemas psicológicos a la persona. O sea, yo cuando miro una carta y miro, por ejemplo, cómo está el ascendente, si qué planeta tiene ubicado, cómo está Rahu y Ketu, además de todo lo demás, ¿no? De las casas angulares, que son las más importantes, las que sostienen esa estructura, como la que le dan forma, si están ahí, o el Kuja Dosha, ¿no? Esto de Marte, que también veo mucho. Marte en las relaciones, cómo esa agresividad mal colocada trae problemas en las relaciones, en los vínculos. Y miren miren eso que es algo tan antiguo, lo del Kuja Dosha, que las estadísticas ya lo dicen, o sea, la gente se suele separar en parte por esta influencia negativa, que es energía que no se sabe integrar con el otro, entonces por eso provoca como esta separación. Ujú. Por Sí. esto, yo estaba mirando esos conceptos y me quedé maravillado, porque, por ejemplo, uno de los remedios del Kuja Dosha es que el otro también tenga Kuja Dosha, que la pareja tenga Kuja Dosha, o sea, para equilibrar esa energía. Sí. Entonces a mí me gusta pensar la carta natal como la posibilidad de ver las energías, pero para integrarlas, para que sean armónicas, para equilibrarlas. Entonces, como siempre vemos que hay como desfasajes de energía, por ejemplo, no sé, un planeta está en caída y el otro está exaltado. No sé, el Sol está en un planeta en un signo enemigo y por eso funciona mal, o contamina como esa casa. Entonces, como que todo el tiempo uno tiene que estar equilibrando esto. Yo veo como que ahí veo el principio psicológico que decía Freud, que es el principio económico de la psique, o mismo Jung, que decía que la psique tiene que estar equilibrada para que funcione correctamente. No sé si te parece que lo que digo es muy descabellado, si lo estoy leyendo mal. ¿Qué me podrías aportar a esto que estoy diciendo, Sergio? Bueno, el tema de relaciones, las sinastrías, es bastante amplio, se toman en consideración varios temas, pero antes de hacer astrología, obviamente, el astrólogo tiene que aplicar sentido común, ¿no? Porque a veces te dan cartas de dos personas y dicen, quiero la sinastría entre estas dos personas, pero lo que a veces no te dicen es que hay una diferencia de edad muy grande, por ejemplo, Claro. ¿no? O el estatus educativo, social es diferente, entonces eso ya te indica una pauta. Luego de que uno está seguro de que las edades están de alguna manera equilibradas, no hay mucha diferencia de edad, no hay mucha diferencia cultural, porque eso también juega un papel muy importante. No hay una gran diferencia en los roles de la religión, etcétera. Recién uno empieza a hacer la sinastría, ¿no? Y se toman aspectos, por ejemplo, Venus. Venus va a indicar el buen juicio, ¿no? El nivel de buena decisión o percepción que cada persona tiene de la realidad. Cuando Venus está afectado, entonces la persona no va a tener una buena decisión en en su trabajo, en sus relaciones. Luego la luna, ¿no? La luna de los dos debe estar, por ejemplo, en elementos amigos o los mismos elementos, ¿no? Porque si juntas una persona que
digamos que es bastante intelectual, con otro que es bastante práctico, pragmático, no va a funcionar muy bien. Va a haber momentos en que van a poder complementarse, ¿no? El que tiene ideas ya, perfecto, colabora con inspiración y el otro se pasa a la acción. Pero va a haber también momentos de diferencia donde uno le va a decir, mire, tú solamente tienes sueños, ideas y no haces nada al respecto. Yo soy el que trabajo y consigo cosas. Por ahí va a haber discusiones. Entonces, ¿cómo es que los planetas se manifiestan en la psicología? Es de esa manera, viendo la luna, te va a dar diferentes tipos de personas. Lo más básico es la luna en signos, pero por elementos. Quienes mayormente tienen problemas son la gente que tiene luna en signo de aire sin ningún apoyo planetario. Son personas que están, como se dice en el lenguaje astrológico, en el plano mental. Claro, Siempre está en el plano mental y esto puede llevar a la locura, ¿no? Porque siempre están en un mundo, digámoslo así, sutil. No sé, están como zambullidos en ideas, conceptos, especulan demasiado, no se deciden, en fin. Otros son personas muy emocionales, o sea, signos de agua, y tienes las personas que son sensibles a todo, se resienten muchas veces rápido. Tú les dices algo que quizás les hiere y ya como que se marchita y ellos no se entienden, tienen mucha sensibilidad que no les gusta, por ejemplo, ir en un bus donde hay mucha gente porque se sienten muy cargados, asediados o acosados. No toleran las multitudes, claro, ¿no? Después tienes por el otro lado a la gente que reniega de su mismo carácter, es porque tiene muchos planetas en signos de fuego, entonces tienen un carácter terrible, revientan o estallan rápidamente por cualquier provocación. Y ellos mismos a veces te dicen, mi carácter es pero terrible, o sea. Y por otro lado está la gente que tiene su luna y mayormente casi todos los planetas en signos de tierra, entonces tú vas a ver personas que son, como se dice, ver para creer, ¿no? Son personas así, ellos son, digamos, de alguna manera materialistas o personas más apegadas a los resultados o las cosas concretas. claro. Entonces, esos son como los cuatro tipos básicos de personas. Pero entre esos cuatro hay diferentes variaciones o matices dependiendo de otros planetas, ¿no? Que están en otros signos que rompen el patrón. Por ejemplo, pueden tener de los 9 planetas que se usan en astrología védica, por ahí quizás hay 2 que están en signos u otros elementos. Y ya le da una variante. Claro, Externamente la persona puede ser muy materialista, muy pragmático, pero internamente es muy emocional. claro, Ujú. Entonces esto lo he visto en el caso de varones que suelen, externamente suelen ser muy duros, muy agresivos, pero internamente son muy delicados. Entonces sus parejas no los entienden y me dicen, no, este atorrante, me dicen así, se las da de bravucón, de malo, es un machista, pero yo cuando hablo con él me cuentan, no, yo realmente sufro mucho. Pero el punto es ese, que les da miedo mostrar su sufrimiento, ¿no? Su sensibilidad. Y, por ejemplo, tienen la luna en signo de agua, pero tienen Marte en fuego, Sol en fuego, pero luna en signo de agua. Entonces, emocionalmente son románticos, sensibles, soñadores. claro. Pero externamente son lo opuesto. Bien, me gustó eso que dijiste porque yo en una terapia, no importa sea cual sea, por lo general, en un contexto terapéutico, no importa el enfoque que uno use, por lo general se le suele dar mucha importancia a las contradicciones que tiene la persona. Exacto, ¿Ya? contradicciones. Y ahí podés ver que hay una contradicción entre lo que la persona muestra y lo que la persona siente. Yo trato Ajá. siempre de, en terapia, corregir esa contradicción. O sea, que la persona haga y piense y sienta en armonía. No, la gente ahora piensa una cosa, pero siente otra,
y hace otra totalmente distinta a lo que tiene que hacer. Entonces ahí ves Sí. el caos interno, que en un contexto terapéutico, con la carta natal, por ejemplo, se puede intentar resolver. Ujú. ¿Sí? Si las personas tienen caos interno, no van a ser productivos ni para sí mismos, ni para la sociedad, ni tampoco se van a poder acercar a Dios. Eso para mí es algo clave. Es como, yo cómo puedo estar autorrealizado, o puedo llegar a una cierta autorrealización si no tengo coherencia interna. De hecho, creo que estudiar el Bhagavad Gita o ser disciplinado, ¿viste? Como vos me contabas que en el templo se usa mucho Júpiter y Saturno, ¿no? El conocimiento y la disciplina, ¿no? Sí. Están para entrenar la mente, para que la mente ordene, obligarla a que ordene caos. Ujú. Entonces, a mí cuando vos me contabas eso, yo automáticamente asocié esto, ¿no? Para que haya una coherencia entre lo que pienso, siento y lo que hago. Sí, sí. Yo invito a todas las personas a preguntarse si actualmente uno o los que están viendo esto son coherentes consigo mismos. Ajá. ¿Sí? Porque la verdad que a mí me pasa, no sé si te pasa a vos, que la gente no suele serlo. No, para nada. Es un mundo completamente distinto, divorciado. Lo que hablan de lo que sienten, como los políticos. Te dicen cosas hermosas, pero pues, sienten otra cosa. Y hacen algo completamente distinto de lo que dicen o lo que piensan. Claro, totalmente. Entonces, ese caos se refleja en la sociedad. O sea, la sociedad actual es reflejo del caos interno que tenemos nosotros mismos. Ujú. Por eso está todo tan caótico. Si nosotros nos ordenáramos, ese orden uno puede ponerlo en el afuera, pero es como que se retroalimenta. Estamos desordenados, las instituciones, por lo tanto, están desordenadas, y eso se retroalimenta en desorden. Ujú. Tanto Jung como otros psicólogos o Gurdjieff decía que el cambio de una sociedad tiene que empezar por uno mismo, porque el individuo es el pilar de la familia, de la pareja, de la familia, de la comunidad y de la sociedad. Eh, o sea, yo soy buena persona, voy a formar una familia de bien, esa familia de bien va a ser productiva para la sociedad y es como que se retroalimenta. Y a la vez la sociedad fomenta buenos individuos, y es como que un círculo que se cierra. Pero es como que está en uno, por eso yo invito a la gente a que lea el Bhagavad Gita o cualquier religión que quiera, si no le gusta la religión de Hare Krishna, está bien, pero que elija una y que sea coherente con esa religión. Que lea el Corán si quiere, que lea, pero que trate de apegarse a eso y de tratar de disciplinarse uno, ¿sí? Porque me parece que está la clave para hacer un mundo mejor, para vivir en una sociedad más productiva. Cuando yo no tomo conciencia de lo que yo hago, influye en el otro, ¿sí? Se arma caos. Ahí vemos cómo el individualismo lo que hace es esto. Yo me cuido a mí mismo, no perjudico al otro, total, me salvo yo, es un sálvese quien pueda. Bueno, ese malestar es de lo que sufrimos todos. Entonces, con eso que estás contando me parece genial, por eso yo invito a la gente a que estudie astrología, que lea el Bhagavad Gita si quiere, si puede, que se acerque al tarot, porque son herramientas para tratar de corregir esto, justamente. O sea, mirá que es fundamental en esta sociedad o en esta época de Kali Yuga, que Kali Yuga justamente viene a poner, viene digamos, a dar cuenta de esto. Mirá qué importante que es el trabajo con uno mismo y la conexión con el otro, el vínculo con el otro. Por eso a mí me gustó la astrología védica, porque viste que en la astrología védica tenemos la carta natal Rashi y la carta 9, que es la Navanya, ¿no? Sí. Y la carta Navanya habla del Dharma, habla del vínculo con el otro, el Ajá. matrimonio, ¿no? La pareja. Entonces, mirá, siguiendo esta línea, qué importante es esto. O sea, yo puedo trabajar en mí mismo y al mismo tiempo relacionarme con alguien acorde que me permita continuar con mi trabajo, ¿sí? Por eso, vieron que los que estudiamos astrología védica sabemos que los astrólogos védicos tienen como muchas herramientas para determinar la sinastría, porque justamente en la India se casaba, los matrimonios eran arreglados, y se casaba uno viendo esto, iba a un astrólogo
y le decía, mira, mi hija se va a casar con mi manito, ¿cómo ves las influencias? Y el astrólogo, si daba el visto bueno, se casaban, si no, no. Exacto. Y yo pienso que es por esto, es para equilibrar las energías, para que haya cierto equilibrio y uno desea funcionar al otro en el buen sentido. Yo si salgo con mi novia, si yo formo pareja con mi novia, la voy a ayudar a ser mejor persona, la voy a complementar mejor. Y eso en la sinastría se puede ver. Sí, sí. El Es yoga como ayuda que, bastante para esto, en el sentido de que te ayuda a comprenderte, para que puedas comprender en esa misma proporción a la otra persona. claro, Ayuda a tolerarte, tolerar tus conflictos internos que quizás de buenas a primeras no tienes solución, pero ayuda a tolerar tus conflictos que tienes ahí adentro, ¿no? Em, si uno aprende a estar contento y satisfecho con sus espacios, con sus conflictos, con su soledad, por así decirlo, va a poder tolerar los conflictos del otro, ¿cómo se dice? Los impulsos, y no lo va a condenar, porque entiende que obedecen a factores que todavía la otra persona no es consciente, no controla. Entonces es como que ves a un niño hacer su berrinche, ah, bueno, es un niño, y se le va a pasar, pero no es que tú reaccionas también al berrinche del otro y se crea una claro. guerra. Así que la disciplina del yoga y, por ejemplo, de la mano del conocimiento que está en el Bhagavad Gita o el conocimiento astrológico, te ayuda a comprenderte a ti mismo y decir, ah, bueno, ¿de acuerdo a esto? Yo tengo estos conflictos. ¿No? Cada cierto tiempo, cada vez que la luna transite por este eje de Rahu, voy a estar medio rayado, así que estos días mejor evito tener decisiones importantes o discusiones, porque entiendo que hay una energía muy intensa en mí y no voy a poder manejar. Un Exacto. ejemplo, ¿no? Porque se Claro, puede cuando más aplicar de uno muchas se conozca, maneras. claro, cuando más uno se conozca a sí mismo y esté en armonía consigo mismo, va a poder estar en armonía con el otro, con el prójimo. Es Claro, muy porque lo va a interesante. comprender. Claro, va a tomar conciencia. Y cuando pasa, por ejemplo, una influencia de ese tipo, yo al ser consciente de cómo me funciona a mí mismo, puedo tomar los recaudos para poder aprovechar la energía. Uno como astrólogo siempre tiene que estar ayudando a la persona, al consultante, al nativo, a que aproveche la energía favorablemente, productivamente para su vida. Siempre que uno no tome conciencia de esa energía o la tome mal, siempre se va a manifestar negativamente. Como todo arquetipo tiene dos lados, el positivo y el negativo. Yo soy partidario de que si uno estudia y se prepara, puede ser un verdadero catalizador de esa energía, como un transmisor, ¿viste? Como una radio que capta bien la Sí. frecuencia. Bueno, y cuando uno está bien preparado, ¿sí? Y hace un trabajo consigo mismo, la frecuencia va a ser limpia, va a ser clara. Cuando Ajá. uno está sucio, cuando uno no está preparado, no está consciente, la frecuencia es lluvia. Entonces por eso trae caos a la vida de uno. Entonces yo uso la astrología de esa forma. Yo no creo que la gente tenga que sufrir toda la vida. Yo pienso que el sufrimiento es el motivo, el motor que me impulsa a mí a estudiarme a mí mismo para poder hacer este trabajo. ¿Sí? Para que la próxima vez que pase Rajo por ahí, o que pase Saturno, o que pase Marte, ¿sí? Por mi casa 10, yo lo aproveche en empezar un nuevo deporte, un nuevo emprendimiento, haga cambios en mi trabajo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, depende de la carta, no sé. Pero lo aproveche constructivamente eso, esa influencia. No, como que Marte quizás viene ahí y eso significa también un conflicto con mi jefe, por ejemplo. Ujú. Porque también puede ser eso, puede ser que mi jefe me esté hostigando en mi trabajo, eso es Marte, es un conflicto. Sí. O no, o puede ser cambio de trabajo, Ujú. por ejemplo. Depende cómo yo esté parado a mi nivel de conciencia, lo voy a aprovechar esa energía favorablemente o negativamente. Sí, por esa razón al conocimiento astrológico en la literatura védica se le llama Paravidya, conocimiento superior, porque en esta época es muy difícil saber cuándo hacer algo. La gente Claro, sabe mucho cómo hacer algo, pero no tú vas cuándo.
Claro, no saber cuándo. Ese es un Claro, detalle, el ¿no? tema acá lo que hablamos, del mujurta, saber elegir qué momento para hacer las cosas es esencial. Sí, cuándo hacer o cuándo no hacerlas también. Claro, Cuándo callar. En este libro, El arte de la guerra, se explica que es muy fácil avanzar. Todo el mundo puede avanzar, pero saber cuándo retroceder, cuándo rodear un obstáculo, cuándo subir, cuándo ir por abajo, en fin, eso es la diferencia entre un maestro y un novato. El novato siempre quiere, vamos a pelear, vamos para adelante, ¿no? claro. El sabio dice, no, quietos, todavía no es el momento de pelear. Ajá. O sea, Hay una historia así muy curiosa que la escuché hace tiempo, un devoto nos dijo la historia de los monos y el caballo, para que comprendan lo que hace un acharya, un maestro. Entonces, según un reino, bueno, estaba el rey que criaba también caballos, elefantes y tenía por ahí a sus monos. Tenía muchos monos. Entonces había un mono muy mayor, el mono más anciano. Un día vio que uno de sus colegas, un monito, entró a la cocina a robarse un poco de mantequilla o fruta. Y el cocinero, cuando lo descubrió, le lanzó una brasa caliente. Y bueno, el monito se salvó. Y el mono mayor dijo, acabo de ver esto. Esto ha pasado y nos tenemos que ir del palacio. Y todos los monos decían, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué de malo hay? Y el mono mayor dijo, tontos, ustedes no saben. La próxima vez que otro de ustedes entre a la cocina a robarse algo, el cocinero va a hacer lo mismo, pero esta vez va a tener una antorcha lista seguramente y se las va a lanzar. Y si se prenden, ustedes van a ir al corral de caballos porque ahí hay agua para apagarse el fuego de su cuerpo. ¿Entienden? Y sí, todos los monos, no, no, ¿qué tiene que ver? Estás loco, viejo, ¿no? Y el mono mayor dijo, bueno, cuando los caballos vean el fuego, se van a asustar, les va a dar un arranque de locura. ¿Entienden? No, tontos, les dijo. Cuando esto suceda, los caballos se van a salir de sus corrales y van a causar un alboroto y el rey tiene que hacer algo al respecto porque es su caballería. ¿Entienden? No, tontos, les dijo así. Cuando el rey vea que su caballería está en problemas, va a llamar al veterinario, ¿no? En este caso es un experto en Ayurveda que sabe tratar las enfermedades de los animales. Entonces, el médico les va a decir que la cura para la fiebre de caballo, la locura de caballo es sangre de mono y claro. nos va a mandar a matar a todos. ¿Entienden? Ah, pero eso ¿cuándo va a pasar? Y el mono mayor dijo, qué tontos. Yo me voy, si ustedes se quieren quedar, lo siento, pero yo ya vi el futuro. Y efectivamente el mono mayor se fue con otros y un día uno de estos monos traviesos entró a la cocina, quiso robar algo, pero el cocinero ya estaba cansado de esas travesuras y le lanzó una antorcha, el pobre mono empezó así a quemarse, se fue a apagar el fuego donde están los caballos se alocaron, salieron del lugar ese donde estaban, causaron alboroto y no solamente eso, sino que los elefantes también se asustaron. Y el rey dijo, ¿qué está pasando? Y entonces digo, ya hay que darle la cura, maten esos monos. Y mataron a todos los monos. Ya. Entonces ese es el punto. Cuando uno comienza a aprender, a conocerse, a aprender estas ciencias y artes predictivas, ve algo y puede saber cuáles van a ser las consecuencias. Entonces sabe cuándo irse, cuándo retirarse, cuándo avanzar, en fin. Y eso se llama paravidia, el conocimiento superior que te permite saber el tiempo, cuándo. La mayoría de las personas saben muchas cosas, saben hacer muchas cosas,
pero no saben cuándo aplicarlas. Y esa educación es la que está faltando ahora en la sociedad, ¿no? Y una de esas es la astrología, por ejemplo, que te puede decir cuándo hacer algo, cuándo no hacerlo. Ese es el gran aporte de nosotros. Sí, nosotros ahí habían dicho que no tenemos que ser reformadores de la cultura védica, nosotros no somos reformadores, somos divulgadores en todo caso, queremos que la gente lo conozca, lo use. O yo por lo menos trato de que la gente se acerque a este tipo de conocimiento y que lo aproveche, que le haga bien en su vida, Exacto. que se beneficie, ¿no? Es que, pero bueno, la verdad que de Barchi me encantó charlar con vos, la verdad que es increíble, gracias por compartir tu sabiduría, me encantó la charla que tuvimos. Igualmente. Así que no sé si querés otro día volvemos a charlar de algún tema que vos quieras, o más de tarot, o de lo que vos tengas ganas. La verdad que hoy, la verdad que hablamos un poco de todo. La verdad que estuvo bueno porque hicimos un popopurrí de muchos temas. Sí, sí, Eh, da para hablar más porque habían varias cosas que quería mencionar, pero ya será en otro momento. Sobre, por ejemplo, el tema del método científico, porque se está abordando con un método inapropiado la astrología, ¿no? Si se quiere entender dentro del sistema tradicional de la práctica científica, no se puede comprender la astrología de esa manera. Incluso los mismos, entre los mismos científicos hay diferentes métodos de verificar una entidad, un concepto. Yo decía, por ejemplo, allá por los 70 había un gran astrofísico que quería estudiar los brain worms, pero los brain worms es un concepto, es una idea, de lo cual en aquel entonces solo tenían eso, solamente una idea. claro, Pero aún así, ellos o este científico dijo, bueno, si existen este tipo de mundos, esta sería la mejor forma de detectarlos. Entonces, ese, por ejemplo, es una buena forma de acercarse a la existencia de Dios y decir, si Dios existe, entonces debe haber una forma de comprobarlo. Y no de plano o no de frente decir, no, Dios no existe. No, la astrología es una falacia. No, claro. esa no es la actitud científica. Es una actitud más de eh, sinceridad, de mente abierta y no de condenar algo sin conocerlo. Es que la gente tiene mucho miedo y también tiene mucha pereza. No quiere Ah, hacer sí, el pereza. recorrido, no quiere tomarse el trabajo, porque en realidad para uno, para poder hablar y para poder decir algo, tiene que sentarse a estudiar. Eh, y a veces el conocimiento, a veces más el médico, yo hablo desde mi experiencia, no está tan accesible. Porque está en inglés o está en otro idioma, acá en esta parte del mundo no se conoce mucho todavía, Mm, entonces yo aporto desde mi canal, pongo mi granito para que la gente, al igual que vos, para que la gente se acerque y lo conozca y lo estudie, pero como eso implica un trabajo, digamos, la gente o no tiene tiempo o no tiene ganas de hacerlo, o sea, prefiere ver un video que vos hacés y quedarse con eso en vez de agarrar un libro y leerlo. sí, la tendencia a el menor esfuerzo. Exactamente. Entonces, como esto implica un esfuerzo extra y la gente ya está agotada, porque el sistema capitalista lo que hace es sacarte energía, porque uno está 9 horas trabajando, uno está preocupado por pagar el alquiler. Yo así no tengo tiempo para pensar en Dios, ni en ganas, ni ganas de Claro, tampoco de ponerme a cuestionarme. Cuando yo no tengo para comer, no voy a estar pensando en si Dios existe o no. exacto. Entonces, hay algo en el sistema que ya te tira para. Y además la gente que el poco rato que tiene libre lo que quiere hacer es distraerse, mirar una serie de Netflix, no quiere estar Obviamente. estudiando la astrología védica. Entonces, bueno, desde nuestro lugar lo que hacemos es tratar de difundirlo y hacerlo más fácil, que la gente se esté informando. O yo, por ejemplo, desde el canal de Monte Quirón, lo que tratamos de hacer es dar un poquito para todos los gustos, dar, digamos, un poquito de tarot, de astrología védica, de numerología, para que la gente Y eso empiece es a lo que conectarse con trato de estas hacer también.
Mm, Claro, sí, yo he visto que vos también tenés videos de numerología, tenés sí. audiolibros, tenés de todo para que la gente, bueno, no puede leer el libro de Srila Prabhupada o no puede comprárselo, bueno, pero lo puede escuchar en el auto. Sí, Prabhupada tenía un discípulo en Teherán que enseñaba Hatha Yoga y de Hatha esa Yoga, sí, manera pudo predicar a la familia de la realeza. Entonces Prabhupada cuando llegó a este lugar le dijo a su discípulo, tú estás aplicando un proverbio bengalí que dice, entra como aguja, sale como arado. claro. Entonces Prabhupada decía, no se trata de predicar directamente la filosofía védica a alguien, sino de presentar algo que le atrae, en este caso el Hatha Yoga, o puede ser la danza, la Obvio. cocina, algo. La astrología Entonces védica y, claro, vas introduciéndote con algo que a la persona le gusta. Incluso, por ejemplo, en el tema del Vastu, antes no era conocido. Lo que más la gente conocía era Feng Shui. claro. Entonces, por ahí tú le decías, esto es el Feng Shui de la India. Entonces, podían comprenderte porque tenían cierto contexto. Claro, lo que no decimos que sea igual, ¿eh? No. Yo lo que Claro. quise decir en el otro video es que el Vastu y el Feng Shui son equivalentes en sus respectivas culturas, salvando la distancia, o el taoísmo. El Tao Ajá. también tiene que ver con la armonía interior con la exterior, y también tiene que ver con eso, con el Vastu buscar cierto equilibrio en los espacios para que acompañe mi equilibrio interno. Exacto. Entonces, en metodología, por ejemplo, tú debes enseñar algo que si es nuevo, tienes que buscar que las personas tengan alguna referencia, un contexto, para que te Para entiendan. poder comprenderlo, claro. Claro, entonces si tú vas a presentar algo como el Vastu Shastra para las personas que jamás han escuchado, tienes que buscar alguna experiencia previa de tus oyentes y decirles, ah, ya, ¿ustedes saben Feng Shui? Sí, perfecto. El Vastu se parece. Claro, De esa manera vas presentando el conocimiento. No es que estás diciendo que es igual, pero uno claro, tiene que sí. ser muy hábil para enseñar algo. Claro, eso es lo que quisimos decir en el video anterior. Lamento si alguien lo malinterpretó, porque claramente no son iguales, porque representan a Ajá. otra cultura, tienen otro concepto, otra visión de Dios y las deidades, por lo tanto no son iguales. La energía se ve de otra manera y por lo tanto no pueden ser nunca iguales. Así que, pero sí son equivalentes, ¿sí? En sus Sí, respectivas culturas cumplen la misma función. claro. Es como las Este, artes marciales, ¿no? Un boxeador no se va a comparar con un karateca, pero ambos manejan los golpes y el cuerpo. Exactamente, o sea, son cosas totalmente distintas, tienen otra filosofía, creo que hasta el maestro en Kung Fu se llama Sifu, ¿no? Exacto. Sifu. Y el boxeador nunca le va a decir a su entrenador Sifu, pero tiene un entrenador que es el equivalente al Sifu, digamos, que lo Exacto. guía, lo prepara, y no estamos diciendo con eso que están iguales, ¿ves? Estamos salvando las distancias, pero hay un equivalente, hay alguien que cumple el mismo rol. Ajá. Bueno, Debarchi, me encantó la charla, me encantaría seguir charlando, pero ya en un rato ya me voy a tener que ponerme a trabajar, así que te Estamos propongo que si iguales. querés, que si querés, continuemos la charla otro día con otros temas, o Perfecto. profundicemos si querés Coordinamos, coordinamos después de esto. dale, me parece Ok. genial, así que te agradezco tu tiempo como siempre, te re agradezco, gracias por compartir tu sabiduría conmigo y con la gente. Igualmente, gracias también a los que nos siguen en nuestros canales por sus preguntas, comentarios. Gracias a todos ellos Sí, también. pueden también, ya que están viendo esto, proponer algún tema para que hablemos. Si la gente vio Es que quedó verdad, algo muy tienes razón. privado, pueden en los comentarios escribir, quiero que hablen de tal cosa. Genial. Claro, entonces a todas las personas que van a ver este video, si quieren que hablemos de algún tema en particular, por favor déjenlo ahí en la caja de comentarios y preparamos la charla. Ok, un gusto, Diego. Estamos viendo. Sí. Nos estamos viendo. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.